¿Listo? Ahí está, ¿no? Sí. Listo, perfecto, gracias. Ujú. Adelante, doctora, cuando usted guste. Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Primero que nada, quiero recordarles que no es necesario que nos manden su número de consejo y nada más necesitan inscribirse al examen final y recordar también que este curso tiene 18 puntos para el consejo. Yo soy la doctora Linda Guaquil, soy oculoplástica, estoy en el Hospital de la Luz y voy a presentar con mucho gusto a la doctora Carla Ávila. Ella es médico cirujano de la Universidad de Anáhuac, es oftalmóloga y oculoplástica formada en la fundación, en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y nos va a hablar sobre manejo de entropión y ectropión palpebral desde el consultorio hasta la cirugía. Adelanta, Carla, bienvenida. Muchas gracias, Linda. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar de una patología bastante frecuente que podemos encontrar en los pacientes, que llega al consultorio con cualquier oftalmólogo, no necesariamente llegan directamente con el oculoplástico, y que es importante pues saberla diagnosticar y qué tratamientos le podemos ofrecer al paciente. Entonces, vamos a empezar con... Bueno, generalidades, recordando nada más la anatomía del párpado, que ya se ha visto mucho, pero recordar lo más importante aquí es que el párpado se divide en dos lamelas, la lamela anterior y la lamela posterior, que tenemos una lamela anterior formada por piel y músculo orbicular y la lamela posterior que está formada por conjuntiva, tarso, y en el caso del párpado superior, pues la aponeurosis del músculo elevador, y en caso del párpado inferior, la fascia capsulopalpebral. Entonces, esto nos sirve, el conocer esta anatomía nos sirve para detectar en dónde está el problema, en el caso del ectropión y del entropión, para poder establecer el manejo quirúrgico más adecuado para nuestro paciente. Recordemos que todas estas, que todas las estructuras le dan soporte al párpado, entonces cualquier alteración a nivel de estas estructuras va a hacer que el párpado pierda este soporte y puede haber una eversión o una inversión del párpado. Entonces, una fisiopatología general para diferenciar del ectropión y del entropión. Bueno, recordemos, el ectropión es la eversión del párpado y el entropión es la inversión del párpado hacia adentro. En el ectropión, el acortamiento se da en la lamela anterior, o sea, en la piel generalmente. Entonces, esto tracciona la piel y el párpado se vierte. En el entropión, por el contrario, hay un acortamiento de la lamela posterior y entonces el párpado se invierte. En general, en el ectropión hay una disminución del tono muscular orbicular, sobre todo en el ectropión más común, que es el involutivo, que más adelante les voy a hablar de él. Y el entropión, por el contrario, generalmente tiene un cabalgamiento del músculo orbicular. En ambas patologías podemos tener laxitud de los tendones cantales, por eso más adelante vamos a ver en los tratamientos que muchos de los manejos son los mismos, tanto para el ectropión para el entropión como para el entropión. También en los dos puede haber una desinserción de los retractores, en el caso del párpado inferior, y en el ectropión agregamos también algunos factores mecánicos, que bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más adelante, más a fondo. Entonces, bueno, empezamos con el ectropión, que es el más común, y bueno, como dijimos, es una eversión del margen palpebral, entonces el margen se aleja del globo ocular, así como se ve en la fotografía. Los pacientes muchas veces no son tan fáciles de diagnosticar como en este caso, o sea, no es tan evidente cuando llega el paciente, pero llegan pacientes que de pronto dicen que tienen mucho lagrimeo y que la lágrima se les escurre y están todo el tiempo molestos y luego ya están pasando mucho tiempo el Kleenex o se limpian tanto que ya también se hacen alguna dermatitis. Entonces son pacientes que vienen molestos principalmente por el lagrimeo, también pueden llegar a tener un poquito de ardor, refieren sentir como sensación de cuerpo extraño, el ojo de pronto se pone un poquito rojo y entonces pues los vemos, ¿no? Si no es tan evidente, pues se puede ver nada más un poquito como colgado el párpado inferior sin que
nos demos cuenta realmente que hay un ectropión. Y igual a veces pasa, ¿no? Bueno, checamos vía lagrimal, está permeable, buscamos datos de blefaritis, algunas otras alteraciones que podrían explicar el lagrimeo y al final, pues nos damos cuenta que es realmente por la posición del párpado, ¿no? Ahora, el ectropión puede darse en la porción lateral, puede darse en la porción medial o darse en toda la extensión del párpado. ¿Cómo lo vamos a clasificar? La clasificación generalmente, bueno, es congénito o adquirido. El congénito es muy poco frecuente. Ahorita les voy a enseñar unas fotografías. Y el adquirido, pues que es el más común, puede ser involutivo, paralítico, cicatrizal o mecánico. Cuanto a la fisiopatología, lo que les explicaba al principio con respecto a las estructuras que dan soporte al párpado, ¿no? Generalmente hay un incremento en la laxitud vertical, que bueno, hay unas pruebas específicas para darnos cuenta si hay un incremento en la laxitud vertical. La prueba de tracción, que es jalar el párpado hacia adelante y se separa del globo ocular más de 6 milímetros, o la prueba de resorte o snapback, que también es muy común que la hacemos en el consultorio, como se ve en esta imagen. Nosotros traccionamos el párpado y no vuelve solito a su posición o se tarda en regresar. A veces incluso requiere que el paciente parpadee para que el párpado regrese a su posición original. Entonces ya aquí ya nos estamos dando cuenta que tenemos ya un incremento en la laxitud vertical. Ahora, en cuanto a la laxitud horizontal, puede ser del tendón cantal medial, puede ser del tendón cantal lateral o puede ser incluso de ambos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si hay una laxitud del tendón cantal medial? Hacemos una tracción del párpado hacia la porción lateral y entonces observamos el punto lagrimal. Recordemos que el punto lagrimal pues debe de estar al mismo nivel que el inferior que el superior y no se debe de desplazar más allá de 1 o 2 milímetros. Cuando ya se desplaza esto, ya hablamos de una laxitud del tendón cantal medial. Y por el contrario, para valorar si tenemos una laxitud del tendón cantal lateral, lo traccionamos el párpado hacia la porción medial y vemos que también hay un desplazamiento de mayor de 2 milímetros, entonces ya hablamos de una laxitud del tendón cantal lateral. Incluso en el caso del medial hay pacientes que el punto lagrimal llega incluso a la pupila y ese ya hablamos de una laxitud grave o severa, ¿no? Entonces, bueno, ya analizamos a nuestro paciente, ya le tomamos algunas medidas, ya estuvimos checando el párpado y entonces hay que buscar. ¿Qué podemos encontrar en el caso del ectropión? Hay que evaluarlo todo, ¿no? No nada más decir, bueno, pues mira, hay laxitud y todo. Hay que buscar si hay algunas otras alteraciones para poder nosotros establecer el tipo de ectropión, la causa y de ahí poder establecer un manejo quirúrgico adecuado. Porque puede que digamos, bueno, pues vamos a hacer nada más X cosa y nos falta algún otro procedimiento y entonces no nos va tan bien en el resultado. Entonces, hay que ver la lamela anterior. Recordemos que el ectropión es un problema generalmente, o sea, el problema está en la lamela anterior, entonces hay que ver si tenemos un acortamiento, si hay cicatrización, si hay cambios actínicos. Por ejemplo, los pacientes muy blancos que se exponen mucho al sol empiezan a tener muchos cambios actínicos que empiezan a traccionar por alteración en la piel. Hay que ver si hay algunas otras alteraciones, si hay cicatrices, algún antecedente, algún trauma o algo. Y pues igual, poner mucha atención. Recordemos que al estar el párpado vertido y que no está en su posición, pues muchas veces los pacientes al cerrar el ojo, o sea, al cerrar el párpado hay un poco de lagostalmos, entonces podemos encontrar incluso queratopatías por exposición o contacto. Los pacientes que están talle y talle, pues están lastimando la córnea. Entonces, eso es también súper importante checarlo porque ya en casos así, el tratamiento ya es mucho más urgente, ya no podemos esperar tanto. Entonces, con respecto a la clasificación, para entonces ya tenemos a nuestro paciente, ya lo analizamos y todo, entonces vamos a ver el ectropión congénito. El ectropión congénito es muy raro. Recuerden, generalmente se asocia a síndromes como el síndrome de blefarofimosis o el síndrome de Down y hay un acortamiento de la lamela anterior. Si se fijan aquí en la foto, pues no hay piel realmente, ¿no? O sea, está todo vertido. También se habla de una hipotonía y un espasmo del músculo orbicular. También pareciera que hay un fallo en la fusión del septo orbitario con la aponeurosis del elevador. Los ligamentos cantales laterales pueden
tener algún problema. Entonces, como que la fisiopatología es muy amplia, pero generalmente todos van a estar asociados a algún síndrome. Como les recordaba, es muy poco común, pero siempre hay que tomarlo en cuenta porque pues muchas veces si nace así un bebé, pues al principio nadie va a saber. En general, el pediatra que lo reciba y todo va a decir, pues, ¿qué pasó aquí, no? Y el problema es que pues se puede afectar también el ojito por la cronicidad y por lo agudo del cuadro. Ahora, el ectropión involutivo, bueno, recordemos, este es el más común, este es relacionado con la edad. Aquí tenemos pues muchos factores que pueden estar ocasionándolo. Hay un incremento en la laxitud horizontal del párpado porque los tendones, tanto cantales, el del tendón cantal lateral y el medial, pues generalmente se alargan, se hacen laxos. Los retractores que deben de estar insertados en el tarso, pues se desinsertan. Entonces, pues se pierde todo lo que mantiene el párpado en su posición y el músculo, el tono del músculo auricular, pues también se va perdiendo. Hay también un poco de consumo de la grasa, atrofia. Entonces, todo esto va generando pues que el párpado ya no tenga la misma tensión y aparece el ectropión involutivo. Del ectropión involutivo, como les decía, el ectropión puede ser lateral, central, o sea, lateral, medial o total. Y tenemos el grado más grave de ectropión involutivo sería el tarsal, en el que incluso hay un consumo de la lamela posterior. Es tan severo, ya están desinsertados los retractores, el párpado está tan evertido que incluso hay consumo de la lamela posterior. Y en el caso del tarsal, aquí sí tenemos que recurrir a reponer esta lamela posterior que también está afectada. No es tan común encontrarlos así de graves, pero siempre hay que tomarlo en cuenta por el tratamiento. El tratamiento va a depender de la localización. Tenemos muchas técnicas. Lo más común cuando vemos a un paciente con ectropión es corregir la laxitud, la horizontal con una tira tarsal y pues la reinserción de los retractores, ¿no? Recordemos que al estar desinsertados los retractores, pues el párpado pierde, o sea, se puede traccionar mucho más e incluso más adelantito les voy a enseñar una fotografía donde se hace una línea blanca donde se ven los retractores. Entonces, pues ahí ya estamos viendo que están desinsertados, hay que reinsertarlos. Y existen otras técnicas, generalmente las que más hacemos son las primeras dos, pero existen otras técnicas como la Kuntz-Simanowski y el pentágono, que ahorita les voy a explicar. El Kuntz-Simanowski es una blefaroplastía asociada a un pentágono. El pentágono, no les traje fotografías, pero el pentágono es hacer como si quitáramos una lesión del párpado, hacemos un pentágono en el espesor total del párpado y se cierra con la técnica de 3 puntos. Y ya, y ahí lo que hacemos es que acortamos un poco el párpado cuando hay mucha laxitud, pero que generalmente no nos va a ayudar tanto si hay laxitud en los tendones cantales o laterales, porque pues ahí también tenemos que tratar eso, o si los retractores están desinsertados, pues tampoco. Entonces no se usa tanto. Generalmente un ectropión medial, nada más a lo mejor del punto lagrimal, podemos hacer ahí algo cerca de esta zona, pero no es tan común. El Kuntz-Simanowski es hacer un pentágono. Aquí tenemos el paciente con su ectropión. Entonces se dibuja la línea para hacer una incisión subciliar y la extendemos un poquito hacia el reborde orbitario. Se separa únicamente un colgajo de piel, se deja el orbicular y todo lo demás. Se retira, o sea, se hace el cálculo para quitar el exceso de piel. Y aquí se ve, o sea, se corta un pentágono, se sutura con la técnica de 3 puntos y después suturamos lo demás. Entonces, es nada más igual, pues acortar ahí el párpado, ¿no? Tenemos después, bueno, la tira tarsal, que todos sabemos qué es una tira tarsal. No tengo videos de cirugías porque se me perdieron todos en la otra computadora, pero recordemos que la tira tarsal es un procedimiento muy común que no, generalmente evitamos hacerla en consultorio, pero pues es una técnica que nos ayuda, es la técnica ideal para dar nuevamente la tensión al canto.
lateral. Entonces recordemos, hay que infiltrar, hay que hacer una cantotomía y en la cantotomía es nada más cortar el canto. Y después, una vez que se hace la cantotomía, hay que exponer, en la cantotomía abrimos hasta, la incisión se hace hasta el reborde orbitario porque la finalidad es exponer el reborde orbitario, que es a donde vamos a reinsertar nuestro canto que está desinsertado. Después hacemos la cantolisis, que recordemos que la cantolisis es liberar el tendón cantal. Ahí también hay que hacerlo, lo hacemos con mucho cuidado. ¿Y cómo nos damos cuenta de que ya liberamos el tendón? Pues el párpado ya no está tenso a la hora de que lo traccionamos, lo sentimos que ya está muy móvil, entonces eso quiere decir que ya liberamos el tendón. Después vamos a hacer nuestra tira tarsal, hay que separar el tarso y ahí hay que quitar todas las estructuras, se quita conjuntiva, o sea, se epitaliza y todo para evitar la formación de granulomas después de cuando se suture. Y nuestra tira tarsal la vamos a reinsertar al reborde posterior del reborde orbitario, a la parte más posterior del reborde orbitario, con una sutura, puede ser una sutura, o sea, tenemos que utilizar un Prolene 5 ceros o puede ser un nylon, una sutura no absorbible, gruesa para que nos aguante bien porque pues es una sutura que tiene que estar, o sea, tiene que estar bien, tiene que estar fuerte, ¿no? Y ponemos una parte, 2 puntos en la tira tarsal, una superior, una inferior y las dos las anclamos al reborde orbitario, comprobamos que quede bien la posición, tiene que estar pues bastante arriba porque después tiende a bajar un poquito y después ya pues hacemos la reconstrucción, ¿no? Recordemos que hay que reconstruir el canto externo, ahí con unos puntitos de Vicryl, y después suturamos el orbicular y la piel para cerrar nuestra tira tarsal. Y con eso logramos darle nuevamente tensión al párpado de manera horizontal. Entonces, esa es la técnica de tira tarsal, que es de los procedimientos que más utilizamos para el ectropión y también el entropión. Tenemos también, hay otra técnica que es pues bastante sencilla, que nos ayuda cuando los retractores están desinsertados, es una reinserción de retractores con una pinza especial que se llama pinza de Puterman y le asociamos una tira tarsal. Hay que recordar que casi todos los ectropiones involutivos van a tener ambos van a estar ya con tanto la laxitud horizontal que está generada por la desinserción de los cantos y también van a tener la desinserción de los retractores inferiores. Entonces siempre vamos a tratar de utilizar técnicas mixtas porque si no lo hacemos así, entonces pues el tratamiento no va a ser el ideal, ¿no? Entonces esta técnica es bonita, es rápida. Aquí lo que hacemos es que vamos a tomar los retractores con la pinza, se va a tomar los retractores junto con la conjuntiva, se infiltra, se infiltra conjuntiva, se infiltra piel, y entonces vamos a pasar unos puntos de sutura que van a entrar, el primero va a entrar de piel a conjuntiva, y ahí estamos llevándonos pues los retractores. Los siguientes puntos van a ir conjuntiva a conjuntiva. O sea, entramos atrás, salimos adelante al nivel del borde inferior del tarso y nuevamente así. Y así hacemos toda la línea. Ahorita vamos todo conjuntiva, conjuntiva, conjuntiva. Y ya hasta que llegamos al final es conjuntiva y volvemos a salir en piel. Y esto nos ayuda a llevar los retractores nuevamente hacia el tarso, que es donde tienen que estar insertados. Y esto nos ayuda a quitar la eversión causada por la laxitud
vertical por la desinserción de los retractores. Ahí todavía se está pasando un punto a conjuntiva y ya el último se va a dar en conjuntiva, conjuntiva y luego salimos a piel de regreso, ¿no? Y se anuda en la piel, el punto se deja generalmente de 7 a 10 días y luego se quita. Bueno, salimos en piel y el exceso, lo que está en la pinza de la conjuntiva, lo vamos a recortar. Ahí se está dando tensión a la sutura. Entonces ya se tracciona para recortar lo que queda en la pinza sin pues llevarnos nada en la sutura ni nada. Y eso ya nos acerca a los retractores al tarso, a su posición original, donde debería de estar. Y después, en este caso, se le asocia también una tira tarsal para corregir ambas alteraciones del párpado. Ahorita este se deja aquí y luego se hace la tira tarsal y eso nos ayuda, es una técnica también muy rápida y con mucho éxito para tratar el ectropión involutivo. Ok, después, en cuanto al ectropión paralítico, pues también es común que lo encontremos. Son pacientes generalmente que tienen una parálisis facial y llegan con nosotros porque está el ojo rojo, el párpado pues lo ven más caído, les lloran. Y esto pasa porque hay una pérdida del soporte que brinda el orbicular al párpado inferior. O sea, el orbicular está atónico y pues también hay una hiperlaxitud cantal, porque también generalmente son patologías que se presentan en gente mayor y entonces se vuelve una patología mixta, ¿no? No nada más paralítico, sino tenemos la porción involutiva. Aquí el tratamiento pues es igual, o sea, hay que hacer una tira tarsal, como son pacientes que tienen pues todo, o sea, está paralítico todo, entonces todo con la fuerza de gravedad todo se va hacia abajo, pues hay que hacer generalmente, pueden ser colgajos, porque nos hace falta, hay que reponer un poco de la lamela anterior, o podemos poner espaciadores, y generalmente hay que asociar a una elevación, o sea, ya que hacemos todo a nivel del párpado, generalmente hay que asociarlo a una elevación del tercio medio o del SMAS, del sistema muscular poneurótico superficial, porque esto nos ayuda también a mantener la tensión porque la gravedad está haciendo que todo se vaya hacia abajo. Y el ectropión cicatrizal, que también pues no es tan común como los demás, pero también lo podemos encontrar muchas veces en la consulta. Aquí encontramos el acortamiento de la lamela anterior, lo que les mencionaba al principio, ¿no? Cuando revisamos a un paciente hay que analizar, hay que ver todo, saber la condición de la piel, buscar si hay queratosis actínica, si de pronto tiene alguna enfermedad cutánea cicatrizal, preguntar si fueron expuestos a alguna quemadura, que pueden ser, o sea, pueden ser por medios físicos o pueden ser por medicamentos o químicos, de pronto peelings o cosas que se hace así, procedimientos que se hace la gente que generan quemaduras, algún trauma, como por ejemplo en este caso que una sutura un párpado a lo mejor mal suturado, que genera una cicatriz que está traccionando, algún antecedente de si le quitaron alguna lesión en piel, reacciones tóxicas, algunos medicamentos, o incluso los pacientes que han sido operados con blefaroplastías, algunas veces cuando se quita mucha piel, pues tienden a hacer un ectropión cicatrizal. Entonces, vemos pacientes que llegan a la consulta así, ¿no? Por ejemplo, este paciente tiene una cicatriz de este lado que le está generando un ectropión y pues ya vemos aquí la córnea ya con un defecto epitelial que pues aquí es muy importante que lo podamos corregir. Tiene aquí abajo y aquí arriba. El ectropión cicatrizal puede ser en párpado superior y párpado inferior. Lo más común es que sea en párpado inferior, pero también en el párpado superior con antecedentes de cirugías o de otras alteraciones, pues este también puede ser bastante común. Este paciente con queratosis actínica, o sea, realmente pues hay mucho consumo de la lamela anterior. Vemos que aquí
le falta piel, está muy tensa y entonces pues el párpado se vierte y ya vemos que hay datos de queratinización, la conjuntiva, o sea, hay que analizar todo, no nada más ver cómo, bueno, ya tiene electropión, sino ver cómo está toda la superficie, porque pues hay que irle dando solución a todos los problemas del paciente. ¿Y cuál es el tratamiento de electropión cicatrizal? Pues generalmente pues hay que tratar los cantos, hay que poner injertos cutáneos, como les decía, pues es un consumo de la lamela anterior, o sea, hay un déficit en la lamela anterior en la piel, entonces hay que poner injertos cutáneos. A veces podemos utilizar colgajos de párpado superior a párpado inferior, o si tenemos pacientes con retracción, pues también hay que poner espaciadores. O sea, la técnica quirúrgica hay que evaluarla según cada paciente. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos un paciente que tiene una ectropión, sobre todo en la porción medial. Aquí se observa. Y lo que hacemos, bueno, es un paciente con un antecedente de una lesión resecada. Entonces, quedó en esta parte un poco de ectropión. Entonces, lo que hacemos es hacer una incisión nada más por debajo de donde está el ectropión. Liberamos toda la piel, todo el tejido que está fibroso y pues nos queda un espacio amplio, ¿no? Entonces aquí necesitamos reponer piel, la lamela, o sea, reponer la piel, entonces ponemos un injerto y vemos que pues nos da muy buen resultado, ¿no? Entonces hay que valorar dónde, en qué posición está el ectropión, qué es lo que nos hace falta, si solo es la mela anterior, si también hay que corregir, hay que reponer la mela posterior y para eso es importante individualizar cada caso, ¿no? Por ejemplo, en este paciente tenemos un déficit, en este caso había un déficit tanto de la lamela anterior, vean aquí cómo está, y de la lamela posterior, pues también prácticamente no hay nada. Entonces, aquí lo que se hizo fue empezar a liberar todo para poder poner un injerto en la lamela posterior. En este caso creo que se utilizó paladar. Recuerden que podemos utilizar paladar, podemos utilizar cartílago, retroauricular, podemos utilizar igual tarso de los párpados superiores. Entonces ponemos el injerto en la mela posterior y después se hace la incisión, pues para liberar toda la parte, o sea, en la parte externa, liberar toda la cicatriz, todo el tejido fibroso y pues nos queda un defecto muy amplio, entonces también tenemos que reponer la lamela anterior. En este caso con piel preauricular, pero también podemos tomar recuerden, subclavicular o del antebrazo o del párpado, de los párpados superiores. Entonces, aquí es, o sea, recalcar, ¿no? Cada caso va a ser diferente. Habrá casos que son muy sencillos y con una simple técnica se pueden resolver. Habrá casos que son mucho más complicados y que hay que hacer varios procedimientos para poder resolver el problema del paciente. Y finalmente el electropión mecánico, que pues como su nombre lo dice, tenemos un vector vertical que está ejerciendo tracción. Generalmente, o sea, esto es por el efecto de gravedad, la mayoría de las veces puede ser por tumores grandes, pero también pacientes que tienen edema o herniación importante de los paquetes grasos, pues pueden desarrollar electropión, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta paciente vemos esta lesión, que es la que está generando electropión, pero también podemos tener, pues, estos ectropiones por estas bolsas grasas tan grandes. Y el ectropión mecánico generalmente se resuelve cuando quitamos la causa que lo produce, ¿no? Ya al quitarla, pues se evalúa otra vez. Aquí en este caso, por ejemplo, ya es una paciente grande que no solamente pues tiene el factor mecánico, también hay ya seguramente un factor involutivo. Entonces, pues hay que revisarlo bien y entonces tratar ambas, o sea, las dos causas que lo están ocasionando. Entonces, pues, así como un resumen rápido del ectropión, bueno, pues si está desde el nacimiento, sabemos que es un ectropión congénito, si no, hay que buscar en el paciente si hay algún dato de asimetría facial, como una tosis de ceja, aplanamiento del surco nasoyugal, que no veamos arrugas en la frente, o una laxitud más marcada del lado afectado, pues estamos ante el caso de un ectropión paralítico, porque muchas veces una parálisis facial pues igual no es tan evidente. Puede haber pacientes que de pronto no se den cuenta realmente así, que no es tan franca, pero pues sí tienen algún problema en el párpado. Entonces nos llegan y hay que buscar estos datos para decir, bueno, es un ectropión paralítico, entonces lo vamos a tratar con tal técnica, ¿no? Y si no tenemos ninguno de estos datos y hay signos de acortamiento de la piel, la vemos tensa, vemos un paciente que a lo mejor se expone mucho al sol o le encontramos la cicatriz y ya sabemos que tuvo un trauma, una cirugía,
pues entonces sabemos que estamos ante un ectropión cicatrizal, y si no, y encontramos todos los demás datos de la laxitud y un paciente ya mayor y todo, pues sabemos que estamos ante un ectropión involutivo. Ok, eso fue con respecto al ectropión. Ahora vamos a hablar del entropión, que pues es lo contrario, es la inversión del margen palpebral hacia el globo ocular. Entonces, al tener el margen palpebral hacia adentro, pues, ¿qué pasa? Las pestañas están tocando todo el tiempo el ojo, entonces llega a haber un daño corneal, un daño en la conjuntiva. Son pacientes que generalmente están muy molestos, tienen ardor, se está haciendo cuerpo extraño, lagrimeo, el ojo rojo. Y ya casos más severos, pues pestaña está rozando la córnea, entonces llegan a tener desepitelizaciones, úlceras corneales. Estos ya son casos muy severos que incluso el tratamiento tiene que ser como de urgencia porque pues hay que cuidar también las estructuras internas. Puede ser unilateral o bilateral, lo más común es que sea bilateral y es mucho más común en el párpado inferior que en el párpado superior. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Pues igual tenemos el congénito, tenemos el involucional, que es el más común por la edad, por los cambios que se generan. Tenemos uno espástico y podemos encontrar un entropión también cicatrizal. En el congénito es muy raro encontrarlo. Muchas veces nos llegan los pacientes, sobre todo chiquitos, con párpados que parecen entropiones y en realidad son epibléfaro, ¿no? Entonces hay que saberlo diferenciar bien para el tratamiento. En el caso del entropión, pues hay una disgenesia de los retractores, o sea, realmente a veces no se forman y hay un acortamiento de la lamela posterior. Y como les decía, pues generalmente suele ser muy raro, pero siempre hay que considerarlo en un niño o bebé que tiene el párpado hacia adentro. Después, el entropión involutivo, les decía, es el más frecuente y mucho más frecuente que sea en el párpado inferior. En pacientes de edad avanzada, bilateral, y se cree que puede ser un poquito más común en mujeres porque tienden a tener como más laxitud o sea, tienen los tarsos más pequeñitos, o sea, pues, tendemos a tener el tarso más corto, entonces es probable que eso haga que el entropión involutivo sea como más común en las mujeres. Y en la fisiopatogenia, pues recordemos, igual muy parecido al ectropión, hay una hiperlaxitud horizontal, los retractores están desinsertados y aquí también nos podemos encontrar un cabalgamiento del orbicular preceptal. Por ejemplo, en este paciente es una exploración de un paciente que me llegó al consultorio, llega por molestia y ojo rojo del lado derecho, entonces vemos que tiene un entropión, ¿no? Entonces, en él el entropión es muy franco, ¿no? Generalmente, a veces lo podemos corregir a la hora que jalamos, pero en cuanto el paciente hace el primer parpadeo, pues se regresa, ¿no? Y estamos viendo que aquí es unilateral, pero siempre hay que revisar el otro ojo, porque a veces en el otro ojo no es tan evidente, pero a la hora que le pedimos que apriete, se queda hacia adentro y eso hace que aparezca el entropión, entonces ya nos damos cuenta si el otro también lo tiene. Y pues vemos cómo hay una hiperlaxitud horizontal, vemos cómo se queda el párpado. Una de las características es que el párpado generalmente no se mueve hacia abajo, se queda en el mismo lugar. Ahorita les voy a hablar un poco más adelantito de los datos que nos hacen pensar en la desinserción de retractores y esta es el párpado no hace la excursión hacia abajo junto con el ojo. Entonces, igual, pruebas diagnósticas, igual el snapback, que era el que vimos en el ectropión, que el párpado no se reposiciona solito o se tarda en reposicionarse. El distraction test o la prueba de resorte, que igual se separa del globo ocular más de 6 milímetros. Y cómo evaluamos los retractores, ¿no? ¿Cómo podemos verlos? Como les dije hace rato, podemos ver una línea blanca subconjuntival que se forma por debajo del borde tarsal inferior. Esa línea blanca normalmente no se ve y en el caso cuando está el retractor desinsertado, pues la vamos a ver. Hay una ptosis reversa del párpado inferior. O sea, si se fijan, el párpado no está a la altura donde debe estar. Bueno, en esta foto no se ve, pero en la exploración está un poco más arriba el párpado inferior.
eso le llamamos como una ptosis inversa del párpado inferior, y la disminución de la excursión del párpado, o sea, cuando mira hacia abajo el párpado no se mueve, ¿no? Como que nada más se queda el párpado fijo y el ojo se mueve hacia abajo. Esos son datos como que en los que estamos viendo que los retractores están desinsertados. Entonces, pues nos llega el paciente al consultorio con un entropión y pues como generalmente están mucho más sintomáticos, pues primero hay que tratar de darles un tratamiento médico en lo que definimos el tratamiento definitivo, que sería el quirúrgico. Entonces les mandamos lubricación, a veces les ayuda muchísimo que les pongamos un lente de contacto para que no estén tan molestos, para cuidar la córnea. Y quirúrgico, pues tenemos varias alternativas, por ejemplo, uno que a mí me gusta, que podemos hacer mucho en el consultorio, como para darle una alternativa rápida al paciente, son las suturas de Quickert. Generalmente estas suturas son temporales, pero a veces logramos que se vuelvan a pegar los retractores en el borde o sea, que se vuelvan a pegar al tarso con la cicatrización y a veces con la sutura de Quickert logramos resolver el entropión. No es lo común, pero es una técnica que yo creo que todos podemos hacer y la verdad es que le ayuda muchísimo al paciente a resolver los síntomas. En los casos que están ya como llegan al consultorio y están muy sintomáticos o muy severos, pues para una cirugía tenemos que hacer como varios trámites, ¿no? Pedirle preoperatorios. Entonces, con esto le podemos ahí ofrecer una solución temporal en lo que hacemos todo lo demás. Y pues hay que reparar los retractores inferiores. Como hay un cabalgamiento del músculo orbicular, pues hay que hacer una resección. Puede ser un poquito, resecar un poquito el músculo orbicular y hacer una tira tarsal para resolver la laxitud horizontal. Entonces, aquí tengo nuevamente un video de las suturas de Quickert que está muy didáctico. Y esa la hacemos en consultorio. Nosotros en el hospital teníamos un día de procedimientos y ahí programábamos nuestras suturas de Quickert. Entonces, infiltramos tanto piel como conjuntiva y después vamos a pasar una sutura que entra en la conjuntiva a nivel de fondo de saco lo más profundo que se pueda y sale por debajo lo más cercano a a las pestañas, para que entonces nosotros estemos llevando los retractores hacia el tarso y eso nos corrija, nos permita tener la eversión del párpado. Se hace con una sutura doble armada y entonces se va a hacer en la porción, en la medial, hacemos 3 suturas generalmente, una medial, una central y una lateral. Cuando el ectropión es muy, muy leve, o sea, la podemos utilizar tanto para ectropiones severos como para ectropiones leves, y dependiendo de la severidad, pues es que tan profundo nos vamos a ir hacia el fondo de saco. Si es un ectropión leve, no tenemos que irnos tan adentro del fondo de saco, y de todas maneras, y lo importante es salir muy cerca del crecimiento de las pestañas para que nos dé la posición que queremos, o sea, que se vierta. Pero es un procedimiento sencillo y fácil de hacer en consultorio. Después, el entropión cicatrizal, que también pues lo podemos ver bastante común, es una fibrosis cicatrizal de la lamela posterior. Aquí recordemos, entropión, como es hacia adentro, pues lo que falta es la lamela posterior. La causa más frecuente pues es la cicatrización conjuntival, puede estar ocasionada por infecciones, conjuntivitis cicatrizales, alergias crónicas, quemaduras, cirugías, pacientes que fueron sometidos a cirugías intraoculares que tuvieron mucha inflamación pueden... perdón, cirugías previas, ya me estoy confundiendo con el otro. Cirugías previas en el párpado o traumas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a esta paciente que tiene un entropión superior por algún procedimiento que le realizaron. Pues ya un caso mucho más avanzado, o sea, algo mucho más severo, pero con un entropión ahí importante. Y pues son muy molestos, ¿no? Párpado superior, párpado inferior que están hacia adentro con el toque de las pestañas, pues nos llevan a tener mucho daño a nivel del ojo, ¿no? En este caso tenemos esta cicatriz aquí en el párpado superior que está generando está traccionando, entonces nos genera el ectropión ahí en el párpado superior. Una conjuntivitis cicatrizal, vemos cómo está todo pegado y tenemos
el acortamiento tan importante de la lamela posterior. Entonces, pues aquí no se ve el entropión, pero vemos todo el déficit de la lamela posterior. Entonces, aquí en el entropión cicatrizal, pues también es primero médico. ¿Por qué? Porque si tenemos algún problema o sea, que le ocasionó alguna infección, algo, primero hay que resolver la parte médica y ya una vez resuelto lo médico, entonces ya nos vamos al manejo quirúrgico. Cuando es un entropión leve, para el párpado superior podemos hacer una fractura tarsal. Y cuando es un caso severo, que la mayoría de las veces pues, nos encontramos con pacientes que tienen entropiones cicatrizales severos, hay que hacer injertos tarsoconjuntivales, de esclera, mucosa, cartílago, para reponer la mela posterior. El entropión espástico, pues este es un entropión que está causado por algún factor externo que nos está irritando, ¿no? Puede ser tracoma, herpes zóster, Stevens-Johnson, pemfigoide cicatrizal, lesiones químicas, reacciones tóxicas a medicamentos, cirugías previas, por ejemplo, cirugías intraoculares complicadas que también generan mucha alteración en la superficie, alergias crónicas, traumatismos, radiación. Algunos pacientes pueden tener primero triquiasis, distiquiasis o algo y entonces empiezan a hacer mucho el parpadeo y entonces aparece el entropión espástico. De hecho, muchos pacientes con entropión involutivo que están todo el tiempo pues como parpadeando para quitar las molestias que les generan las pestañas y todo, desarrollan al mismo tiempo un entropión espástico. Entonces ahí volvemos a estos alteraciones que se vuelven mixtas, ¿no? Tenemos primero uno y después de tanto que les molesta, de tanto que están parpadeando, entonces también hacen el entropión espástico. Hay una contracción espasmódica sostenida del músculo orbicular y entonces esto hace que el párpado se invierta. Y pues además ya tenemos otros factores predisponentes, sobre todo en los pacientes mayores, que hay un aumento en la laxitud horizontal, igual los retractores pueden estar desinsertados o están laxos. Y entonces el entropión espástico pues nos da mucha alteración, o sea, son pacientes que llegan con el entropión espástico y los vemos luego en la lámpara hendidura, ya tienen su efecto epitelial y tienen mucha queratitis punteada. Entonces estos también hay que resolverlos rápido. El tratamiento en el entropión espástico, pues también puede ser médico, o sea, ofrecerle una mejoría a nuestro paciente con lubricantes, con lentes de contacto. Y para este nos puede ayudar utilizar la toxina botulínica, sobre todo pues antes de hacer algo quirúrgico. Ahí ponemos un poco, o sea, ponemos la toxina en el músculo orbicular pretarsal, en la porción media, central y lateral, más o menos de 7.5 a 10 unidades, y eso nos ayuda un poco a resolver el espasmo del orbicular para que el paciente no esté contrayendo todo el tiempo. Las otras técnicas quirúrgicas, pues, son tira tarsal, reinserción de retractores, que ya las mostré en el electropión. Y bueno, pues entonces, o sea, como resumen, en el entropión se puede reposicionar el párpado, si no se logra o es muy difícil. Esto es importante, ¿no? Los pacientes con un entropión involutivo generalmente les tomamos el párpado, lo volteamos, se medio acomoda, pero vemos que es fácil, que no hay tensión ni nada, entonces pues ya sabemos que generalmente es un involutivo. Pero si sentimos un poquito de resistencia o no lo logramos reposicionar, entonces, y hay signos de retracción, entonces estamos ante un entropión cicatrizal, ¿no? Entonces hay irritación constante, el entropión se manifiesta espontáneamente. Si no hay signos de retracción en la biomicroscopía, entonces nuevamente, o sea, y el párpado lo logramos reposicionar fácilmente, estamos con un entropión involutivo que pues puede generar la irritación intermitente. El entropión a veces se hace manifiesto, como les enseñé en el video, con la contracción voluntaria. O sea, le pedimos que apriete y aparece. No siempre desde el principio va a estar el entropión todo el tiempo. Entonces, si llega el paciente y dice, es que tengo el párpado volteado y lo revisamos y vemos que está normal, hay que pedirle que haga esta contracción fuerte para que entonces podamos evidenciar que eso hace que aparezca el entropión. Y vemos el orbicular, pues que está cabalgado, y pues le hacemos las pruebas, ¿no? Las de resorte y tracción, y vemos que están positivas, entonces ya sabemos que estamos ante un entropión involutivo. Y nuevamente, o sea, conocer la causa del
del entropión para de ahí definir qué manejo le vamos a dar. Si nada más vamos a corregir la laxitud a lo mejor de los, o sea, hacer la tira tarsal y reinsertar retractores, o si nos hace falta la lamela posterior, porque si no hacemos el procedimiento combinado, dependiendo de la causa, pues generalmente podemos tener o sea, o no nos funciona o el entropión después vuelve a regresar. Entonces, por eso es importante conocer la causa y cuáles son los mecanismos por los que se está generando el entropión. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Les dejo mi correo igual para dudas, preguntas y listo. Muchas gracias, Carla. Fue una excelente revisión de tema, un muy buen recordatorio para todos. Y ya tenemos alguna pregunta. Nos preguntan qué tan comúnmente vemos entropión secundario a tracoma. Pues, o sea, en la práctica privada y en la zona donde nosotros vivimos, generalmente no lo vemos tan frecuente, ¿no? Pero igual a lo mejor en otros lugares donde hay más tracoma, pues sí lo ven más. Exactamente, ¿no? En México, pues serían zonas endémicas, serían zonas en Chiapas, zonas con mala higiene, etcétera. Nosotros, la verdad, tampoco yo tengo mucha experiencia viendo este tipo de pacientes. Pero bueno, es importante porque es una causa muy importante de ceguera en este tipo de áreas. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Te felicitan mucho por la plática. Yo quiero, bueno, aquí hay una pregunta. Ante entropión lateral leve, ¿podría intentarse toxina botulínica? ¿Qué opinas, Carla? ¿Un entropión lateral leve? Pues podríamos, o sea, sí, yo creo que sí se podría intentar. Si es muy leve, o sea, si sabemos el punto exacto, pero habría que ver por qué está solo en esa zona, ¿no? O sea, por qué está lateral, buscar si no tiene otra alteración que lo está generando, pero sí se podría intentar aplicar la toxina. No sé, tú, Linda, ¿qué piensas? Pues podría pensarlo, pues, como dijiste tú, en un blefaroespasmo que esté ocasionando un entropión, pero recordando que no es un tratamiento definitivo, ¿no? A lo mejor en algún paciente que por alguna razón no podemos someter a cirugía, podría ser una alternativa, pero bueno, no es algo definitivo. Pero Estos procedimientos son realmente como para ofrecer un alivio temporal y tienes toda la razón. O sea, siempre comentar al paciente que no va a ser algo que le va a servir para siempre y que le va a resolver el problema. Y preguntan también que si en el ectropión por lo general se asocia alteraciones del punto lagrimal, estenosis o epitelización, ¿cómo lo manejaríamos? Si colocaríamos tubos en el punto lagrimal, yo la verdad que cuando hay un ectropión que ya lleva mucho tiempo, que sí es cuando hay epitelización de los puntos lagrimales, generalmente en mi experiencia colocando el párpado en su lugar y haciendo simplemente dilatación de los puntos lagrimales, generalmente los puntos están bien, ¿no? Ya después, si vemos que se vuelve a cerrar, a mí me gusta mucho para estas epitelizaciones los tubos autoestables, que es para los que a lo mejor no todo el mundo los conoce, son sondas de silicón que vende Oftálmica Internacional, que tienen unas guías y se ponen nada más de punto superior e inferior. Los dejo 2 meses y con eso la verdad es que suele ser suficiente. No sé, Carla, tú en tu Sí, experiencia. realmente es muy común que tengan el problema en el punto porque pues igual toda la conjuntiva, todo está alterado, entonces generalmente los puntos se epitelizan.
Pero sí, muchas veces al regresar los párpados a su posición original, toda la superficie mejora. Entonces yo también concuerdo con que podemos hacer una dilatación antes de hacer alguna otra cosa y eso igual permite que ya se resuelva la alteración a nivel del punto. Te preguntan también, Carla, ¿qué suturas utilizas para hacer puntos de Quicker? Pues podemos utilizar Vicryl 5 ceros y generalmente la sutura la podemos dejar o dejar que, o sea, la podemos quitar o dejamos que solita se caiga. ¿Algún tip que tengas para hacer un punto de Quicker en el entropion? Pues yo, por ejemplo, en el video la suturan directamente a piel, ¿no? Nosotros tratábamos de evitar que el punto quedara tocando directamente la piel. Le poníamos unos, los mismos que vienen, donde viene la sutura, trae unos como cojincitos, entonces los recortamos en un cuadrito y por ahí sacamos el punto y esto lo dejamos sobre la piel y el punto se anuda sobre el cojincito para que la sutura no esté directo sobre la piel y no lastime tanto la piel, ¿no? Porque, por ejemplo, en el video que yo les mostré, pues sí, se sutura y se deja la sutura sobre piel, pero le puede llegar a generar un poquito de irritación. Entonces, es muy sencillo, o sea, se pasa la sutura, o sea, en fondo de saco, la sacamos en piel, pero justo cuando la vamos a sacar, ahí ponemos el cojincito y la aguja va a atravesar la piel y va a atravesar el cojincito y después la otra, porque es doble armada, la volvemos a pasar y otra vez sale a través de la piel y el cojincito y la anudamos sobre el cojincito para que no lastime la piel. Pero, o sea, ese es como a lo mejor el tip que yo les daría diferente a lo que se ve en el video, pero el video es muy didáctico porque se ve muy bien o sea, cómo se pasa y siempre tener en cuenta que sí tiene que salir muy cerquita de las pestañas porque si no, no vamos a tener el efecto deseado para invertir el párpado. Excelente consejo, doctora Carla. Preguntan también pacientes que tienen catarata o alguna patología ocular que vas a operar y tienen entropión, ¿qué operas primero? Lo ideal siempre es operar primero la patología ocular. Recordemos que los párpados sufren cambios cuando utilizamos el blefarostato en la cirugía y todo. Entonces, idealmente primero es tratar todo lo demás, igual que en las tosis. O sea, primero quitamos catarata y después ya hacemos los párpados, ¿no? Bueno, yo difiero ahorita tantito con Carla. En la tosis estoy completamente de acuerdo. En el entropion, como si operamos la catarata, la catarata y tenemos un entropion, podemos tener ese roce de las pestañas, infecciones recurrentes y podemos arriesgar nuestra cirugía. Entonces, en el caso de entropion o ectropion, yo operaría primero la malposición palpebral. En los casos de tosis, sí, 100% primero la catarata, porque podemos generar después una tosis relacionada con el blefarostato, ¿no? Pero en entropion y ectropion sí prefiero operar primero la malposición. También preguntan que cuando esta pregunta es interesante también que estábamos platicando tú y yo hace ratito, pacientes que recidivan, que has operado el entropion, ¿qué técnica debes de realizar para que no pase esto? O sea, cuando A lo mejor, bueno, pregunta María Beatriz, ¿podría ser que están utilizando únicamente una reinserción de retractores? Entonces, si no asocias esta técnica con una tira tarsal, es muy fácil que recidive. Recordar que todo esto también está acompañado de una laxitud palpebral, entonces hay que hacer una cantopexia para mejorar la efectividad de la cirugía. ¿Tú sí, haces alguna otra cosa para entropión, Carla, aparte de eso? sí hay algunas técnicas descritas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama técnica de Weiss, que lo único que maneja es la reinserción de los retractores, pero no maneja la laxitud. Entonces, generalmente hay mucha recidiva por lo mismo. O sea, si no manejamos los cantos y los retractores
en un solo tiempo, o sea, en un mismo tiempo, generalmente vamos a tener una recidiva. Por eso es esto, ¿no? Evaluar muy bien el párpado para definir pues todo lo que tenemos que manejar, porque la mayoría de las veces todo está combinado, ¿no? Tienen ya ambas alteraciones, entonces luego pues decimos, ay, pues a lo mejor le cortamos tantito y se ve bien y se acomoda, pero después pues a la larga otra vez vuelve a aparecer. Preguntan también si crees que influye el tiempo de evolución del entropión o el ectropión en el resultado, o crees que influye la edad del paciente, ¿qué crees que puede influir más en el resultado de la cirugía? Si la edad o el tiempo de evolución, bueno, sí definitivamente el tiempo de evolución es importante porque mientras más tiempo pase, pues los cambios que se dan en la superficie y todo son mucho mayores, ¿no? Puede haber más, o sea, depende de si es un entropión o no es un ectropión, pues hay más consumo de la lamela anterior o más daño en la lamela posterior. Entonces, mientras más tiempo pase para resolverlo, pues o sea, el manejo va a ser más complicado. Entonces, lo ideal es no dejar pasar tanto tiempo para el manejo. Y la edad, pues sí tiene mucho que ver. O sea, mientras más grandes los pacientes, pues más pérdida de la anatomía, ¿no? O sea, todos estos tejidos que nos dan el soporte, pues van perdiendo su función y entonces todo es más evidente. O sea, como que ambos factores son muy importantes. Muchas gracias, Carla. Aquí también Vicente opina que primero hay que operar la malposición. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere algún comentario, alguna pregunta a la doctora o a mí? Aquí preguntan que en caso de entropión involutivo, ¿se puede acompañar con enoftalmocitosis? Sí, claro. Recordemos que tanto el ectropión como el entropión también se acompaña, o sea, el involutivo también se acompaña de una atrofia de la grasa, ¿no? Entonces, eso generalmente muchas veces puede ocasionar que los pacientes tengan enoftalmos. Y pues tosis, pues sí, ¿no? O sea, no, pues o sea, si es involutivo, son patologías generalmente de la gente mayor y pues también ya puede haber ahí una tosis. O sea, sí fue esa la pregunta, ¿no? Creo. O sea, sí pueden aparecer todas las patologías juntas. Sí. Están preguntando, César Pastrana pregunta si utilizamos la tarsorrafia parcial. Bueno, yo en mi opinión, las tarsorráfidas las utilizo cuando hay una exposición muy importante en pacientes que tienen una alteración de superficie, como por ejemplo en los que tienen orbitopatía distiroidea, que tienen mucha quemosis, que tienen una alteración corneal importante y no podemos todavía hacer una descompresión, o en pacientes, por ejemplo, con una parálisis facial, que todavía no vamos a operar, pero que tienen una exposición muy importante. Para eso sí es muy útil la tarsorrafia y nos cuida mucho la superficie ocular y nos evita muchas complicaciones. Sí, como te decía, o sea, recuerden que la cirugía no va a ser en el momento en el que nos llega el paciente. Entonces, cuando ya tenemos un daño o algo que nos está comprometiendo la córnea, entonces sí, hay que buscar alguna alternativa para resolver eso antes de que se complique más. Y ya después hacemos todo lo demás, ya definitivo. Y preguntan también, dice Roberto Ayora, el doctor Roberto, ¿cómo está, doctor? Saludos. Que hay un punto de sutura que se ancla en el periósteo y que se puede utilizar como una alternativa a la tira tarsal. Yo creo que el doctor a lo mejor está hablando sobre, bueno, yo le llamo cantopexia externa. No sé si tú, Carla, has tenido experiencia con esta técnica o... La verdad, no mucha experiencia, pero pues tú platícanos un poquito, si quieres, de... Bueno, la cantopexia, la verdad es que es mucho de escuela. En México no nos enseñan mucho, no, como que en México hacemos generalmente la tira tarsal, pero en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo,
muchos médicos hacen esto en vez de una tira tarsal, es algo mucho más fácil y rápido. Para mí es que no lo puedes sustituir porque cuando hay una laxitud muy importante creo que la tira es lo mejor, pero una cantopexia externa puede ser un punto que va desde el canto por fuera, generalmente ponemos un punto en U que va en reborde orbitario superior. Tiene que ser un vector lateral, porque si lo hacemos muy medial, entonces vamos a redondear el canto externo hacia arriba. Entonces, si tienes una sutura doble armada, puedes empezar en la línea gris, justo en el ángulo, en el párpado, entre el ángulo y el párpado inferior en la línea gris, un punto. Si es doble armada, pues pones los 2 puntos y lo anclas en reborde orbitario superior externo, o si la verdad es que yo lo hago con un prolene o nylon 5 y no tenemos bueno, yo no sé dónde haya una doble armada aquí en México, pero yo empiezo en el reborde orbitario superior externo, salgo por la línea gris y regreso otra vez y me vuelvo a anclar. Esa es una técnica que hace una muy buena tensión de párpado inferior, pero para mí lo hago mucho en pacientes que no quiero hacer una tira tarsal, es un poquito más fácil de hacer, pero cuando hay un ectropión franco, la verdad es que no sustituyo a la tira tarsal. Creo que fueron algún comentario, Carla, que nos quieras decir. Creo que ya fueron todas las preguntas. Hubieron muchos asistentes. Muchísimas gracias. ¿Algo, Carla, que quieras comentar? Pues no, lo mismo que ya les dije, o sea, son patologías frecuentes que luego no diagnosticamos en la primera y ahí siempre no hay que dejar a un lado nuestros párpados, ¿no? Recordar que los párpados también pueden ocasionar muchas alteraciones en superficie y que los dejamos de ver. Entonces, analizar siempre parte de la exploración, hay que hacer la exploración de los párpados, que es súper importante. Aquí preguntan un poquito sobre una recomendación para construir el canto externo al realizar una tira y el párpado superior tiene hiperlaxitud. También es otra cosa que te quería preguntar, Carla, si utilizas alguna vez una resección en pentágono que hablabas tú, una cuña para floppy, o lo usas en ectropion, o cuando utilizas una resección. Sí, o sea, si hay o sea, sí lo puedo utilizar para el floppy, o sea, pero no lo uso para ectropión tanto porque pues la mayoría de los casos, o sea, son combinados, o sea, tienen ya laxitud en todo, o sea, entonces en los tejidos no nos va a servir nada más el pentágono para eso, pero la pregunta que preguntaban de Que si si hay... hay una hiperlaxitud, pues yo creo que si tenemos una hiperlaxitud también en el párpado superior, podría estar indicada una resección en cuña o en pentágono para esto, y siempre que hacemos una tira tarsal, ponemos un punto reformador de canto que va de línea gris a línea gris para que tengamos una forma bonita y no se nos redondee y no perdamos la forma. Déjenme ver nada más aquí otra pregunta. Creo que ya no hay. Bueno, pues si ya no tenemos nada, quiero recordarles que el día de mañana el curso sigue a la misma hora y el tema va a ser sobre evisceración, técnicas y seguimiento. A ver, una última pregunta para terminar, ya estamos fuera de tiempo, y pregunta Rodrigo Villa que si en un ectropión mecánico por paquetes grasos, como el ejemplo, después de cuánto tiempo valoraría si se realiza una tira tarsal. Pues yo creo que en el momento en el que estamos haciendo ya la cirugía y ya estamos quitando los paquetes grasos, ahí podemos evaluar cómo está el párpado, o sea, si hay que tratar ahí mismo los tendones cantales. No sé, ¿tú qué opinas? Pero en el transoperatorio podemos evaluar ahí la laxitud del párpado.
Sí, claro, pues hacemos la resección de paquetes grasos y hacemos lo que toque, ¿no? La tira tarsal o alguna cantopexia. Yo en lo personal, al menos que sea un paciente muy, muy, muy joven que no tenga nada de, que tenga muy bien, buen puesto el canto, la verdad es que hago algo en el canto, hago aunque sea una cantopexia, un colgajito pequeño, pero siempre manejo los cantos para evitar una laxitud posterior. Pues creo que ahora sí fue todo. Si tienen alguna pregunta, mándenla por Facebook y trataremos de contactar. Pero si todo bien, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Acuérdense mañana de conectarse. Muchas gracias, Carla. Estuvo muy Gracias. bonita, muy completa toda tu plática. Y pues nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.